Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo día de ciclos de conferencia en nuestra sección del punto del conocimiento de nuestra plataforma Stoller Academy. Eh, Soy el ingeniero Felipe de Jesús, Siriaco Mariano, y el día de hoy estaremos platicando acerca de esta estrategia que hemos venido desarrollando desde hace ya varios años en la compañía. Se denomina nutrición de alta eficiencia Stoller y estaremos describiendo cuáles son todos los componentes que la integran, ¿no? Pero la parte más importante es que también ustedes la conozcan y que sepan que está al alcance de todos ustedes y disponible para llevarlo a cabo o implementarlo en sus sistemas de producción. En ese sentido, sabemos que el concepto de eficiencia cada vez se vuelve más importante en nuestro segmento o en nuestro sector de la producción de alimentos. ¿Por qué? Por diversas situaciones o diversas razones que han ido suscitándose, ¿no? A lo largo de los años. Quizá podamos aquí presentar cinco a manera de resumen y que impactan directamente, en este caso, en el sector de la producción de alimentos, ¿no? Cada uno de estos puntos, sin duda, es muy amplio o tan amplio como querramos. Sin embargo, creo que es importante conocer, ¿no? Que el cambio climático, pues, ha modificado mucho nuestros sistemas de producción, la adaptabilidad de las especies, la complejidad que estamos teniendo ahora con el manejo de plagas, enfermedades, etcétera. Todo eso, pues sin duda que ha impactado en nuestros sistemas de producción, ¿no? Por consecuencia, la seguridad alimentaria, el hecho de producir alimentos pues para alimentar a la población o al mundo, pues nos obliga a ser pues cada vez más productivos, tener mejores rendimientos, incrementar nuestros rendimientos. Sin embargo, una de las alternativas que hemos optado para llegar a esta seguridad alimentaria, pues ha sido el tema de incrementar nuestra superficie cultivable, ¿no? Sin embargo, esta situación también genera un problema, pues a lo mejor de tipo ecológico y ambiental. ¿Por qué? Porque rompemos con la biodiversidad de esos nichos ecológicos al hacer un cambio de uso de suelo, pues sin duda que va a repercutir también en esta otra condición. Entonces todo esto, pues finalmente se torna cíclico e impacta directamente en nuestra productividad y en nuestro sistema de producción, ¿no? Algo más reciente y que todavía estamos atravesando, pues es el tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues nos dejó una gran enseñanza o nos ha dejado una gran lección y es que el sector agrícola no se puede detener. O sea, a pesar de que otras industrias u otros segmentos pararon, el sector agrícola no pudo parar. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos seguir produciendo alimentos, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que esta situación que estamos atravesando, pues ha generado una crisis económica a nivel global, a nivel mundial. Por consecuencia, eso ¿cómo nos está impactando directamente en el sector agrícola? Bueno, nos está impactando en el encarecimiento de los insumos, ¿no? En el incremento del costo de los insumos para la producción agrícola, ¿sí? Sin embargo, como lo comentábamos, nosotros no nos podemos detener, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativa tenemos? ¿Qué opción tenemos nosotros para que toda esta problemática que estamos viviendo hoy en día, pues nos impacte en la menor medida posible, ¿no? Lo que necesitamos hacer es precisamente volvernos más eficientes, ¿no? Y en ese sentido, la estrategia de nutrición de alta eficiencia Stoller probablemente abarquemos un engrane, ¿no? De todo el proceso del sistema de producción, porque hablaremos probablemente en el sentido de la nutrición y la parte de bioestimulación de los cultivos. Sin embargo, es una parte sumamente importante para que las plantas puedan llevar a cabo todos sus procesos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la estrategia de nutrición de alta eficiencia Stoller
pues es una estrategia que busca innovar en los sistemas de producción a través de la aplicación y la generación de conocimiento, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos cómo se alimentan las plantas en realidad, ¿sí? Pues sabemos cuáles son los nutrientes que son más importantes, los macro, los micronutrientes. Sin embargo, ¿cuál es la forma en la que en realidad las plantas absorben estos nutrientes y cómo interactúan? En este caso, con el sustrato en el que se están desarrollando, ¿no? Llámese suelo, llámese una bolsa con sustrato inerte o llámese hidroponía, ¿no? Entonces, en todos los sentidos va a haber una interacción de esos nutrientes con el sustrato en el cual la planta se está desarrollando y por consecuencia, pues necesitamos diferenciar, ¿no? Fertilizar no es lo mismo que nutrir. ¿Por qué? Porque no siempre o no todo el fertilizante que nosotros suministramos a la planta, en realidad la planta lo utiliza para sus procesos metabólicos. Va a depender mucho de cómo esta fertilización interactúa con el sustrato en el que se está desarrollando la planta, incluso con el vehículo que nosotros utilizamos para suministrar este fertilizante. Y hablamos del agua. Las características químicas del agua también inciden directamente sobre la disponibilidad o no de estos nutrientes que provienen del fertilizante que nosotros estamos aplicando, ¿no? Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos que las plantas van a absorber a los nutrientes en forma de cargas, en forma de carga negativa o en forma de carga positiva, aniones y cationes para el caso de la agricultura, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otro tema, ¿no? Que estos procesos se van a ver influenciados también por el medio ambiente en el que se desarrolla el cultivo. Entonces, para que la planta se vuelva eficiente en ese proceso de transformación de energía estable y acumulable, una energía química que utiliza la planta para todos sus procesos metabólicos, pues van a depender de dos grandes factores, ¿no? El primero de ellos, de los factores ambientales. Entonces, en el nicho ecológico en el que nosotros establezcamos nuestro cultivo, pues va a incidir directamente sobre el comportamiento de la planta, ¿no? Los factores intrínsecos, que estos ya se refieren a la parte de la genética, ¿sí? El comportamiento de ese híbrido, de esa variedad, incluso de ese criollo, ¿no? O de esa especie nativa, pues obviamente que va a estar dado ya prácticamente por su genética. Sin embargo, me parece que hoy en día ese factor pues ha mejorado mucho, ¿no? Gracias precisamente a la tecnología y al avance de los genetistas en la generación de especies cada vez más productivos, ¿no? Sin embargo, en el tema de los factores ambientales, pues bueno, aunque estemos en agricultura protegida, sigue siendo un factor determinante e incide directamente sobre la eficiencia de nuestro sistema de producción. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las fases del suelo, cómo es que el suelo va a estar interactuando con esa fertilización que nosotros le vamos a estar suministrando a nuestro cultivo. Y para eso hay que saber que el suelo tiene tres fases, una fase sólida que incluye las partículas minerales y orgánicas que contiene, una fase gaseosa, que son los poros vacíos llenos de aire o llenos de aire, y la fase líquida, que en este caso hablamos de los poros rellenos de agua, ¿no? Esta fase líquida, en primera instancia, digamos, sería la más importante. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde vamos a encontrar nosotros esas partículas que acabamos de platicar. Ahí vamos a encontrar los aniones y los cationes. Cada vez que el banco de fertilidad, digamos, suelta esos nutrientes, van a pasar a la fase líquida. Entonces, por consecuencia, cada vez que yo suministre un fertilizante, el fertilizante va a interactuar con esta fase líquida del suelo. Entonces, las cargas que yo suministre en esa fertilización, pues van a sinergizar con estos o van a ser antagónicos a estos, ¿no? O viceversa, el suelo me va a antagonizar lo que yo estoy fertilizando o suministrando o me va a ayudar, ¿no? Para que esa fertilización en realidad la planta lo aproveche, ¿sí? ¿Y por qué? Pues bueno, porque precisamente las plantas absorben estos tipos de cargas o estas moléculas, ¿no? Estas son las formas de absorción
por la planta. El nitrógeno lo va a absorber en forma de nitrato, en forma de amonio, el fósforo en forma de ortofosfato o de fosfato diácido, potasio en forma de carga positiva, calcio en forma de carga positiva, magnesio en forma de carga positiva, y en el caso de azufre lo va a absorber en forma de sulfato. Entonces, cuando nosotros vemos la nomenclatura de los fertilizantes o cuando seleccionamos nuestras fuentes, pues normalmente viene especificado de esta manera, ¿no? De esta manera nos indica el fabricante el contenido de los fertilizantes, y cuando nosotros revisamos los requerimientos del cultivo, que son estos dos, las curvas de absorción o la curva de extracción de nutrientes, se refiere precisamente a unidades elementales para producir una tonelada de fruta o del órgano que a nosotros nos interesa cosechar. Entonces, si vemos, pues son diferentes moléculas o diferentes nomenclaturas las que se utilizan. Sin embargo, la parte más importante es que las plantas van a absorber esto en realidad. Entonces, lo que yo necesito saber es ese fertilizante, qué tipo de carga me va a liberar, y el suelo, qué tipo de carga está liberando al momento que yo estoy regando y estoy suministrando mi fertilización, ¿sí? Entonces, yo debería de plantear mi programa de fertirriego en función de una conductividad eléctrica, no en función de unidades, no en función de la fuente que tengo disponible. Lo primero que tendría yo que hacer es identificar qué características tiene mi sustrato y qué cargas necesito para que al momento de que yo haga una fertilización, en realidad se vuelva una solución nutritiva para la planta y que la planta en realidad aproveche esos nutrientes que yo le voy a suministrar. Entonces, es importante conocer la calidad química del agua, porque el agua también contiene nutrientes, ¿no? Todos hemos escuchado de los carbonatos, bicarbonatos. Entonces, esos son precisamente moléculas que llegan a bloquear estos nutrientes, y cuando nosotros hacemos un correcto desdoble, una correcta destrucción de estos bicarbonatos o de estas moléculas, entonces podemos utilizar esos nutrientes también para que la planta los absorba, ¿no? Si habláramos de los análisis de laboratorio, el banco de fertilidad o la fase sólida me lo estaría determinando el análisis de fertilidad del suelo. Y en el caso de la fase líquida, el análisis de laboratorio que me lo determina se conoce como extracto de pasta saturada. Y obviamente que pues bueno, es la calidad, el análisis de la calidad química del agua de riego, ¿no? Entonces, tenemos que verlo de esta manera. Cuando nosotros suministramos un fertilizante o cada vez que nosotros diluimos un fertilizante, en realidad lo que hacemos es activar las partículas del suelo o las cargas contenidas en el suelo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos aplicaciones de fertilizantes separados, ¿no? Porque decimos, bueno, pues es que nitrógeno para desarrollo vegetativo, fósforo para floración, potasio únicamente para llenado. Entonces, cada vez que nosotros hacemos ese tipo de fertilización o ese programa de fertilización, ¿qué es lo que sucede? Que el suelo está interactuando con esa fertilización. Entonces, dependiendo de las cargas que yo le estoy metiendo, el suelo me está respondiendo también con otro tipo de cargas. Entonces, por consecuencia, esa fertilización, si es ineficiente, es muy costosa. Sí, es muy costosa a pesar de que la fuente sea económica, ¿no? O sea muy barata. Sin embargo, como yo no estoy considerando las características del suelo, entonces el suelo me está bloqueando o me está antagonizando esa fertilización que yo estoy haciendo. Otra cosa, cada vez que nosotros desequilibramos estas cargas que contiene el suelo, pues se van formando capas impermeables, y en un momento dado es cuando nosotros detectamos que la productividad de ese cultivo ya no es el mismo, a pesar de que nuestro programa de fertilización no se ha modificado, ¿no? Y en el año 1 nuestra producción fue muy buena, en el año 2 continuó y así sucesivamente hasta que en el año X pues empezamos a notar que nuestra productividad empieza a disminuir.
y nuestra fertilización o nuestro programa de fertirriego no se ha modificado drásticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí hemos modificado? Lo que hemos modificado son las características químicas del suelo. Y por consecuencia ahora, cada vez que fertilizamos con lo mismo, el suelo nos responde de otra manera, de una manera antagonista, ¿no? En donde los nutrientes, en lugar de estar disponibles para la planta, pues ahora se están bloqueando, se están yendo al banco de fertilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber qué solución nutritiva o cómo debemos nosotros de equilibrar nuestra solución nutritiva para poder hacer una adecuada fertilización en base a las características del suelo? Pues simplemente con información cuantitativa, ¿no? Necesitamos tener información cuantitativa, necesitamos tener pues análisis de laboratorio, análisis de suelo, como les comentaba, el de fertilidad, el de pasta saturada y conocer las características químicas de nuestra agua de riego para saber precisamente cómo hacer una adecuada selección del tipo de ácido que vamos a utilizar para poder hacer ese desdoble de los bicarbonatos, ¿no? Ahora, seguramente ustedes estarán preguntando, ¿no? Que esta estrategia, ¿a qué nivel tecnológico se puede emplear? Probablemente muchos de ustedes pensarán que únicamente se puede emplear en invernaderos o en agricultura protegida. Sin embargo, esa es una de las ventajas que tienen nuestros materiales o nuestros productos, una tecnología de acomplejamiento que permite que esta estrategia se pueda llevar a cabo en diferentes niveles tecnológicos, ¿no? Desde baja tecnología hasta alta tecnología, ¿no? En agricultura protegida e incluso también a campo abierto. Y probablemente a campo abierto es donde más problemas nos causa poder suministrar una solución nutritiva como se debe. ¿Por qué? Porque, bueno, la infraestructura para poder hacer una inyección del fertilizante, pues es muy diferente cuando hablamos de una agricultura protegida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues necesitamos conocer las características del suelo, ¿no? Las características del sustrato donde vamos a establecer nuestro cultivo y las características químicas del agua. Obviamente necesitamos saber las características del genotipo, cuáles son los requerimientos nutrimentales y si hablamos en el caso de frutales, pues bueno, cuáles son los coeficientes de crecimiento del cultivo y en ese sentido establecer un potencial, el potencial productivo que nosotros queremos obtener y pues obviamente conocer cuánto dura el ciclo del cultivo para poder hacer una distribución adecuada del suministro de esta solución nutritiva, ¿no? Este es el punto de partida para nosotros. Estos son los primeros componentes de la estrategia, ¿sí? La recabación de información cuantitativa, conocer las características del genotipo con el que vamos a trabajar y la parte importante es implementar una estrategia de monitoreo, integrar varias herramientas que nos ayuden precisamente a conocer cómo se está comportando nuestra solución nutritiva y cómo se está comportando el cultivo también en respuesta a esta solución nutritiva, ¿no? El monitoreo también nos va a permitir conocer el metabolismo de la planta, o sea, cómo está absorbiendo o metabolizando esta solución nutritiva que nosotros le estamos suministrando, ¿sí? Y también nos va a permitir identificar eh, cuál es el impacto que tiene el medio ambiente donde se está desarrollando nuestro cultivo con el medio ambiente. Entonces, eh, esa parte es sumamente importante que nosotros la podamos detectar, que podamos detectar cómo incide el medio ambiente en nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque en ese sentido nosotros debemos identificar la problemática y en ese momento actuar, ¿no? Con herramientas fisiológicos o productos fisiológicos que, que maximicen el potencial genético de nuestros cultivos, que disminuyan el impacto del estrés que pueda sufrir a causa de una variación climática. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacerlo solo de manera visual, pues hasta que la planta manifieste el síntoma, hasta en ese momento nos vamos a dar cuenta de que algo está sucediendo. Sin embargo, no todas las plantas manifiestan los síntomas y no todos los niveles de estrés, digamos, van a manifestar una sintomatología. La única manera de conocer el metabolismo de la planta es haciendo monitoreo, monitoreo cuantitativo. En el caso de la estrategia de nutrición de alta eficiencia,
Uno de los componentes es el monitoreo a través del extracto celular de peciolo, ¿sí? No solamente la concentración de los nutrientes que están pasando, digamos, a través del extracto que obtenemos, ¿no? También es importante analizar qué concentración de azúcares tiene, cuál es el pH, cuál es la conductividad. Todos esos son parámetros que nos indican a nosotros cómo está metabolizando el cultivo. Adicional a esto, en Stoller tenemos un equipo que es un medidor fotosintético, ¿sí? Que también la practicidad que tiene es que nos determina en ese momento, o sea, la planta, cómo está fotosintetizando, a qué porcentaje, digamos, que está haciendo la conversión de de esa solución nutritiva que nosotros le estamos suministrando, cómo está interactuando con el medio ambiente y cómo está incidiendo el medio ambiente, digamos, sobre ese proceso de transformación de energía. Si nosotros detectamos que la planta está respirando más que fotosintetizando, pues bueno, precisamente en ese momento podemos nosotros actuar inmediatamente, ¿no? Y el efecto de ese estrés, pues va a ser mucho menor a dejar que la planta se estrese y hasta que no manifieste el síntoma, entonces empezar a actuar, ¿no? El otro esquema de monitoreo es el extracto del lisímetro, ¿sí? Otro de los componentes de esta estrategia. Y este nos va a permitir conocer la interacción de la solución nutritiva con el suelo, con la fase líquida del suelo. Entonces, nosotros extraemos el líquido contenido en ese lisímetro o en un chupatubos y lo podemos analizar in situ, ¿no? Tenemos equipo para realizar eso. Podemos nosotros conocer qué interacciones está teniendo el suelo con nuestra solución nutritiva y en ese momento también, o sea, si el suelo está antagonizando ciertos nutrientes o ciertas cargas que nosotros estamos suministrando, pues bueno, podemos tomar la decisión de realizar los ajustes necesarios para que en los siguientes monitoreos pues tengamos una respuesta positiva, ¿no? El otro de los componentes es el análisis de tejido. Este nos va a permitir precisamente conocer, digamos, los niveles de absorción y la acumulación de biomasa que está teniendo nuestro cultivo a través de una metodología de interpretación, ¿no? Ya sea DRIS o MDRIS, podemos conocer la interacción de los nutrientes que están ocurriendo en ese momento, el contenido de calcio ligado, que tiene que ver mucho con la relación para la post cosecha o la vida post cosecha, y también en algunos casos o en algunas especies a lo mejor conocer el tema del manejo de las reservas, ¿no? Entonces, todo este esquema o todos estos componentes de la estrategia, pues nos van a permitir a nosotros ir realizando esos ajustes del programa de fertirriego que planteamos en un inicio. ¿Sí? Entonces, si nosotros integramos la mayor cantidad de herramientas para poder tomar decisiones y para poder actuar, para poder realizar aplicaciones de productos fisiológicos que nos ayuden a atenuar ese efecto del medio ambiente sobre la eficiencia en la transformación de la energía de la planta, pues sin duda que va a ir incrementando la probabilidad del éxito, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros les entregamos los programas de nutrición de alta eficiencia o las estrategias, cómo las implementamos. Partimos, como les comentaba, de la interpretación del análisis de suelo, de agua, toda la información cuantitativa que recabamos para poder generar una solución nutritiva de acuerdo al cultivo, de acuerdo a la especie, de acuerdo al híbrido, de acuerdo a los requerimientos nutrimentales. Esta solución nutritiva, ¿sí? Está en función de una conductividad eléctrica, nos da el total de volumen del fertilizante que vamos a suministrar por riego y al final en todo el ciclo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve mi conductividad eléctrica? ¿Qué tipo de cargas estoy suministrando? ¿Cuántos aniones, cuántos cationes estoy suministrando en esa solución nutritiva? ¿Qué tipo de ácido tengo que seleccionar, como les comentaba, ¿no? El ácido no solamente es para bajar el pH o para acidificar nuestra agua de riego, también tiene mucho que ver. Si nosotros hacemos una selección correcta del ácido, dependiendo de las características químicas de nuestra agua, no solamente vamos a estar desbloqueando, digamos, esos nutrientes, destruyendo
reduciendo esos bicarbonatos, bajando el pH. También en ese momento le vamos a estar dando mantenimiento a todo nuestro sistema de riego y por consecuencia prolongando también su vida útil, ¿no? Y finalmente eso también impacta en costos porque representa un costo el hecho de que nuestro sistema de riego, nuestra cintilla o nuestros goteros se tapen muy pronto, ¿no? Precisa, y en ese sentido tiene mucho que ver esto. ¿Cómo hacemos nosotros el desdoble de los bicarbonatos? Entonces, les presentamos la conductividad eléctrica, la disolución que estamos utilizando y también las unidades que va a ir acumulando la planta con esa solución nutritiva que nosotros estamos suministrando, ¿sí? Entonces, en función de cuánto va a durar el ciclo productivo y de todas las etapas fenológicas que va a tener, es que nosotros empezamos a generar este programa, ¿no? Cuántas semanas va a durar o cuántos meses, cuántos días, con qué frecuencia vamos a estar nosotros realizando estos riegos, ¿sí? Y obviamente que la conductividad eléctrica va a estar en función también de la etapa fenológica, ¿sí? No permanece estática, ¿no? Por eso es que se implementa ese tema del monitoreo, porque necesitamos ir haciendo los ajustes en función de la fenología, pero también en función de la respuesta del sustrato en el que estamos produciendo y de las características del agua. Entonces, aquí tenemos cómo se van acumulando esas unidades, ¿no? Lo que me aporta el agua de riego, convertido ya a unidades, digamos, por cada riego que yo estoy suministrando, lo que me aporta el suelo en unidades también. Entonces, cada riego que yo doy con esa solución nutritiva, ¿cuántas unidades se van acumulando? Y así sucesivamente hasta cubrir el requerimiento del cultivo. Pero la parte más importante es que nosotros partimos de análisis, o sea, estamos buscando que esta solución nutritiva sea sinérgica con las características del suelo, ¿no? Y bueno, en la parte de abajo, pues ustedes también van a poder ver la forma de óxidos de estos nutrientes que estamos suministrando. Tenemos todo este equipo de monitoreo, ¿sí? Contamos con herramientas que nos van a indicar, como les comentaba, todas las interacciones que vamos a tener en torno a cada uno de estos proyectos. El medidor de unidades SPAT, que básicamente es la concentración de clorofila, los ionómetros, ¿no? Para el extracto celular de peciolo. Con estos mismos ionómetros podemos hacer un diagnóstico del extracto del lisímetro, los refractómetros. Este es el medidor fotosintético que nos permite precisamente que nosotros sepamos inmediatamente cómo está metabolizando la planta, ¿no? Cómo está haciendo esa conversión de la solución nutritiva que le estamos proveyendo en energía química. También contamos con conductivímetros de sonda para medir directamente en el suelo y bueno, pues toda la parte de la asesoría técnica y el seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la nutrición de alta eficiencia Stoller? De entrada tenemos que ver a nuestro cultivo como un sistema que funciona con engranes, ¿sí? Este es el cultivo y nosotros lo que necesitamos es mover este engrane que se llama potencial genético de las plantas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, integrándole la mayor cantidad de herramientas o de engranes para hacer que nuestro sistema funcione cada vez mejor o sea más eficiente, ¿no? Si nosotros conocemos, si nosotros sabemos cómo utilizar toda esa información cuantitativa que se genera día a día en nuestros sistemas de producción, obviamente que vamos a saber hacia dónde tenemos que girar ese engrane. Por otro lado, les comentaba, la parte importante es saber qué tipos de cargas me está suministrando ese fertilizante o esa fuente que yo estoy utilizando, ¿no? También necesitamos tener herramientas fisiológicas, productos fisiológicos que nos ayuden a que la planta metabolice con el menor desgaste energético posible, que contribuya a la actividad radicular. La actividad radicular es clave en toda esta estrategia, ¿no? de nutrición. ¿Por qué? Porque a través de ella es de donde se da todo el proceso de absorción. Entonces, si nosotros utilizamos productos fisiológicos que mantengan en continuo crecimiento nuestro sistema radicular, que atenúen los efectos del medio ambiente, que eviten que la planta, digamos, invierta mayor cantidad de energía para realizar los procesos de absorción, nuestro sistema se va a volver más eficiente, ¿no? Entonces,
Nuestro primer objetivo es generar una nueva cultura de nutrición de alta especialidad, como les comentaba. Necesitamos hacer una selección correcta de esas fuentes, ¿no? Solubilidad, disponibilidad, incluso como les comentaba hace un momento, la tecnología de los Harvest More, la tecnología de acomplejamiento, permite que nosotros podamos suministrar una solución nutritiva en en campo abierto, en una solución concentrada donde nosotros tenemos diluido fósforo, calcio, potasio, magnesio, etcétera, todos los 14 elementos que requiere la planta. Adicional a todo esto, sabemos que la planta necesita esos elementos en todo momento. O sea, no los necesita de forma aislada, sino los requiere en equilibrio para que entre ellos se ayuden y la planta invierta menor cantidad de energía para eso. La tecnología de Stoller permite eso, que ustedes puedan hacer una solución concentrada en campo abierto o en una producción de baja tecnología y que ustedes lo puedan suministrar al riego y que lleve la concentración de aniones y cationes suficientes y necesarias que interactúen de manera eficiente con el suelo, con las características del suelo. Por consecuencia, nuestro objetivo también es buscar el óptimo fisiológico y el óptimo económico. La parte económica no debe de estar peleada con la parte del requerimiento del cultivo, ¿no? Y normalmente, pues bueno, lo primero que nosotros observamos, pues es el tema del costo. Sin embargo, el costo no debe estar peleado con lo que necesita el cultivo. Debemos de llegar precisamente a ese punto en el que ambos se sinergicen y se potencialicen, donde la inversión no implique precisamente un alto costo, pero la respuesta del cultivo sea inmediato. Entonces, un sistema barato no significa que sea eficiente, ¿sí? Tiene mucho que ver la productividad para que en realidad ese sistema que es barato sea realmente eficiente. Entonces, por consecuencia, como les comentaba, requerimos herramientas fisiológicas que maximicen la expresión genética de las plantas, ¿no? En términos generales, esos son nuestros objetivos, eso es lo que buscamos nosotros. Por eso estamos adicionando la mayor cantidad de engranes para poder nosotros hacer que este sistema que es el potencial genético de las plantas, este engrane grande, funcione de manera adecuada, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que ustedes puedan, digamos, interactuar con nosotros a través de esta estrategia de nutrición de alta eficiencia? Pues bueno, el primer paso es contactar a un asesor Stoller, ya sea vía web, vía contacto personal, a través de nuestra red de distribuidores o a través de nuestro WhatsApp, ¿no? Una vez que eso sucede, pues bueno, nosotros les hacemos una visita, integramos la mayor cantidad de información, que básicamente son los análisis, ¿no? El análisis de suelo y el análisis del agua. Sin embargo, si ustedes no cuentan con análisis de laboratorio, no se preocupen, ustedes contáctenos y ya una vez que hagamos la visita con ustedes, pues ya les indicaremos cuáles son los pasos que podemos hacer para realizar ese diagnóstico que en ese momento no contamos, ¿no? Entonces, el tercer punto, pues es que una vez que nosotros recabamos toda esta información, ya sea los análisis de laboratorio con los que ustedes cuentan o un diagnóstico, a lo mejor cuantitativo, pero de una manera diferente, nosotros toda esa información lo que hacemos es precisamente interpretarla, ¿no? Interpretarla para poder generar ese programa de fertirriego, establecemos las frecuencias de riego, todo esto es en coordinación con el técnico y con el productor. Entonces, en función del ciclo del cultivo, en función del potencial productivo que nosotros queremos obtener, ¿no? O el rendimiento esperado de ese sistema de producción, posteriormente, pues se viene la implementación del proyecto, les presentamos todo el programa, les explicamos todos los supuestos y todo lo que nos indica estos análisis o todo el diagnóstico y posteriormente a eso, pues bueno, se define el esquema de monitoreo, la frecuencia, qué tipo de monitoreo son los que vamos a requerir para que nuestro programa de fertirriego que estamos implementando y nuestro proyecto o nuestra estrategia de nutrición de alta eficiencia en realidad vaya garantizando ese éxito que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, esta sería nuestra página web. Ustedes nos pueden contactar a través de ella, es www.stollermexico.com. Ahí mismo hay una sección
hay una sección específica que así se denomina, nutrición de alta eficiencia. Ustedes pueden entrar a esa sección, ahí van a encontrar un poco más de información, incluso hay varios formularios en donde ustedes nos pueden dejar sus datos de contacto. Nosotros nos pondríamos inmediatamente a sus órdenes. Hay una sección de un chat a través de WhatsApp que también para interactuar con personal directo de la compañía y a través de eso, digamos, hacer el primer contacto, ¿no? Como podrán ver, contamos con un equipo completo, o sea, prácticamente tenemos cobertura nacional, entonces siéntase con la confianza de que en el momento de que ustedes nos contactan, nosotros pues inmediatamente vamos a responder porque tenemos equipo local en todos los estados de la República, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su atención, por estar en esta conferencia. Como les comentaba, nosotros no implementamos programas de aplicaciones, lo que nosotros realizamos en realidad son estrategias de nutrición de alta eficiencia, ¿no? Son estrategias, ¿por qué? Porque son de forma particular, o sea, prácticamente, por eso es que no les presentamos, digamos, ejemplos, porque en realidad cada uno tiene su propia complejidad. Una vez que ustedes nos contacten, se darán cuenta de todo el trabajo que implica esta estrategia y básicamente son, pues digamos, estrategias diseñadas para un cultivo, para un sistema incluso en particular, ¿no? Les agradezco mucho que hayan permanecido en esta conferencia. Aquí les dejo nuevamente los datos de contacto para los que nos quieran escribir o dejarnos sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias y que sigan pasando bonita tarde.